El año 2026 llega cargado de tensiones globales que ya no necesitan de ninguna ficción para resultar inquietantes. La proliferación de sistemas armamentísticos autónomos, el debate sobre la inteligencia artificial en entornos de combate y la sombra permanente de conflictos bélicos en distintas latitudes del planeta configuran un clima cultural en el que una película sobre soldados enfrentados a una máquina asesina de origen extraterrestre deja de ser simple entretenimiento de palomitas y adquiere resonancias perturbadoras. La guerra ya no es solo un asunto de voluntades humanas. Es también, y cada vez más, un fenómeno mediado por tecnología que escapa al control de quienes la diseñan. En ese contexto, War Machine aterriza en Netflix el 6 de marzo de 2026 como si hubiera sido invocada por el propio Zeitgeist contemporáneo. La era del streaming consolidado en la que surge War Machine es inseparable de su existencia como producto. Desde la pandemia de 2020, la industria cinematográfica atraviesa una metamorfosis en la que las plataformas digitales no son ya el destino residual de los proyectos fallidos, sino el epicentro de algunas de las apuestas más ambiciosas del sector. Netflix en particular ha encontrado en el cine de acción de gran escala uno de sus territorios de mayor rendimiento global, y War Machine forma parte de esa estrategia. Una producción con ambición de franquicia, estrella reconocible y premisas lo suficientemente universales como para funcionar en docenas de territorios simultáneamente sin necesitar traducción cultural. El trasfondo político del film se construye sobre capas que van más allá de la simple ficción de género. Las guerras en Afganistán, que ocupan los primeros minutos de la película con una emboscada talibán en Kandahar, son un referente histórico que para el público anglosajón carga con décadas de culpa colectiva, trauma nacional y debate sobre el sentido del sacrificio militar. El prólogo de War Machine no elige ese escenario al azar. Afganistán funciona como el espacio donde la épica bélica americana mostró sus límites más descarnados, y es precisamente ahí donde Patrick Hughes introduce a su protagonista como superviviente de algo que ningún entrenamiento podía prever ni resolver. La herida afgana es el punto de partida emocional sobre el que se edifica toda la película. Filosóficamente, War Machine interroga sobre la naturaleza de la culpa y la redención dentro del aparato militar. El protagonista no ingresa al regimiento Ranger porque crea en la institución ni porque anhele el heroísmo. Lo hace porque su hermano murió con ese sueño incumplido y él sobrevivió cuando no debería haberlo hecho. Ese motor narrativo, el de la deuda con un muerto que no puede saldarse, es uno de los dispositivos dramáticos más antiguos de la tragedia occidental, y su presencia en una película de ciencia ficción de acción no resulta accidental sino deliberada. Hughes y su co-guionista James Beaufort apuestan porque la emoción genuina sea el sostén sobre el que se erige todo el espectáculo visual posterior. Patrick Hughes es un cineasta australiano cuya trayectoria hasta War Machine es la historia de alguien que aprendió el oficio en las trincheras del cine de género sin concesiones. Su debut, Red Hill, 2010, fue un western austero y violento rodado con recursos mínimos en el interior rural de Australia, y reveló a un director con dominio instintivo del suspense, el ritmo y la geografía espacial del peligro. Posteriormente, Hughes fue convocado a los grandes estudios de Hollywood para dirigir The Expendables 3, 2014, y la exitosa franquicia de Hitman's Bodyguard, 2017, y su secuela, 2021, títulos que le afianzaron como especialista en espectáculo de acción con humor y sin pretensiones de profundidad. Ninguno de esos proyectos preparaba al espectador para la carga emocional que Hughes imprime en War Machine. Lo significativo de la posición de Hughes en la industria en el momento en que retoma el proyecto, desarrollado originalmente en Lionsgate desde noviembre de 2021, es que ya no necesita demostrar su competencia técnica. Cuenta con la confianza del mercado, con un actor protagonista de primer nivel en Alan Ritchson, y con el respaldo de Netflix tras adquirir los derechos de distribución a Lionsgate en septiembre de 2024. Ese colchón de seguridad le permite arriesgarse a algo que los cineastas de acción pocas veces se permiten. Dedicar el primer tercio de la película a construir pacientemente la psicología del personaje antes de desatar el caos. Es una apuesta de madurez que distingue War Machine de la mayoría de sus contemporáneos en el subgénero. La génesis creativa del film tiene un origen preciso y casi legendario. Mientras rodaba su debut Red Hill en un pequeño pueblo del interior australiano, Hughes fue obligado de madrugada a despejar su set improvisado en la calle. Momentos después, emergió de la oscuridad algo que marcó su imaginación para siempre.
200 soldados identificados únicamente por números en sus uniformes, pertrechados con todo su armamento, trotando en silencio absoluto seguidos de camiones militares. Como explicó el director en una entrevista con Screen Rant, fue una imagen tan poderosa, tan cinematográfica que no pudo dejar de investigar los programas de selección de élite militar a partir de ese momento. Años después, esa visión nocturna se convirtió en el ADN visual y conceptual de War Machine. Las influencias literarias y cinematográficas que nutren War Machine son declaradas sin pudor. Hughes reconoció que creció fascinado por los westerns que su padre le enseñó a amar, y que ese género, con su iconografía del héroe solitario, el territorio hostil y la amenaza implacable, es para él el embrión de todo el cine de acción moderno. En la película, el eco de John Ford aparece en la monumentalidad de los paisajes naturales de Nueva Zelanda y Victoria, usados como escenarios de una epopeya que trasciende lo humano. Pero las deudas más evidentes son con el cine de ciencia ficción y horror de los años 80. Predator de John Tiernan, 1987, Aliens de James Cameron, 1986, Starship Troopers de Paul Verhoeven, 1997, y la dinámica de survival thriller de War of the Worlds. Hughes lleva esas influencias con orgullo, como medallas en el pecho. Dentro del ámbito profesional, la recepción inicial de War Machine fue de moderado escepticismo mezclado con curiosidad. Varios críticos señalaron con sorna la coincidencia de título con la sátira de David Mitch, 2017, también llamada War Machine y también disponible en Netflix, preguntándose si esa ambigüedad nominativa era un error de cálculo o una provocación. Hughes respondió en entrevistas que cuando el proyecto tomó forma definitiva pensó que ese título ya estaba ocupado, pero que Netflix consideró que el tiempo transcurrido y la diferencia radical de género justificaban mantenerlo. Para Hughes, el nombre era irreemplazable. Es literalmente el título de esta historia por lo que significa al final, cuando el espectador comprende las implicaciones de esa denominación. La primera exhibición teatral de War Machine tuvo lugar en Australia el 12 de febrero de 2026, antes que en ningún otro territorio, un detalle que habla de la identidad del proyecto. Australiano en su espíritu, en su equipo técnico clave, en sus localizaciones, aunque disfrazado de operación especial del ejército americano. El estreno en Netflix se produjo el 6 de marzo de 2026, coincidiendo con otros 10 lanzamientos en la plataforma ese día, entre ellos The Bride y Hackers. Sin embargo, War Machine se impuso al ruido competitivo y alcanzó el número 1 global en Netflix durante su primera semana, acumulando 39,3 millones de visualizaciones, una cifra que convirtió el filme en uno de los estrenos de acción más vistos de la plataforma en lo que va de año. La arquitectura narrativa de War Machine responde a un modelo dramatúrgico que Hughes describió públicamente como el de la película de supervivencia filtrada a través del horror. No es un thriller bélico convencional ni un film de invasión alienígena al uso. Es, funcionalmente, la historia de un personaje que entra voluntariamente en el infierno para honrar a un muerto, y al que el guión le tiende la trampa de un infierno todavía peor del que esperaba encontrar. La estructura tripartita del relato, prólogo afgano, selección Ranger, confrontación con la máquina, no es una colección de segmentos inconexos sino una escalada de pruebas, cada una más extrema que la anterior, que pone a prueba la capacidad de resistencia tanto física como moral del protagonista. Hughes y Beaufort eligieron conscientemente el modelo dramático del Bildungsroman marcial combinado con el thriller de supervivencia. El primer acto presenta la herida original, la muerte del hermano, y establece la motivación que impulsa al protagonista hacia la autoexpiación. El segundo acto es un clásico del cine de entrenamiento, deudor de Full Metal Jacket en su retrato de la desindividualización del soldado como proceso institucional, pero con un tono menos nihilista y más comprometido emocionalmente con su protagonista. El tercer acto abandona cualquier pretensión de realismo y se convierte en un ejercicio de ciencia ficción pura donde las reglas del survival horror gobiernan absolutamente el ritmo y las decisiones narrativas. El trabajo con el tiempo en War Machine merece atención específica. La película se abre con un prólogo datado 2 años antes de los eventos principales, mostrando la emboscada afgana desde el punto de vista del protagonista. Esa secuencia inicial funciona como el tiempo mítico del film. El momento anterior a la culpa, antes del mundo tal y como el personaje lo conoce ahora. A partir de ese instante traumático, el relato avanza linealmente,
pero salpicado de flashbacks breves e involuntarios que irrumpen en la conciencia del protagonista en los momentos más inoportunos del entrenamiento, especialmente durante una extenuante prueba submarina, creando una tensión entre el presente exigente y el pasado que no termina de digerirse. Esa simultaneidad entre trauma y presente no es un recurso estilístico gratuito sino el núcleo del conflicto interno del personaje. El protagonista no puede avanzar sin antes haber procesado lo que no procesa, y el guión hace que la máquina alienígena funcione como catalizador de esa resolución pendiente. Cuando aparece la amenaza extraterrestre, el personaje ya no puede permitirse el lujo del duelo diferido. Tiene que actuar en el presente absoluto, y es precisamente ese imperativo de presencia total, tan contrario al estado mental disociado del trauma, el que libera en él una capacidad de liderazgo que él mismo no sabía que poseía. El monstruo exterior resuelve, paradójicamente, el monstruo interior. La estructura de conflictos en War Machine opera en 3 niveles simultáneos que raramente colisionan de forma abierta pero que coexisten con coherencia dramática. El conflicto externo y más visible es el de la supervivencia física frente a una amenaza tecnológica superior. El conflicto institucional, más sutil, enfrenta al protagonista con un sistema, el ejército, la burocracia del heroísmo, que desconfía de su estabilidad psicológica y que intenta apartarle del camino que ha elegido. El conflicto interno, el más profundo y el que da al film su dimensión humana, es el de un hombre que no sabe si merece sobrevivir, que lleva el peso de la muerte de su hermano como una condena que busca redimir en el único campo donde le parece posible. El combate. La evolución del conflicto externo sigue una lógica de escalada calculada. En el primer tercio, la amenaza es puramente institucional. El ejército pone a prueba los límites del protagonista con ejercicios físicos brutales. En el segundo tercio, la amenaza se materializa en algo concreto y aterrador cuando la máquina alienígena irrumpe en el ejercicio de entrenamiento con rondas de fogueo, convirtiendo a los reclutas en blancos indefensos. En el tercio final, la amenaza adquiere dimensiones cósmicas. La revelación de que la máquina es solo la avanzadilla de un ejército de invasión planetaria expande el conflicto más allá de los límites de cualquier historia individual, pero Hughes tiene la habilidad de mantener el foco emocional en el destino de un solo hombre. El punto de inflexión central de War Machine, la aparición de la máquina alienígena, es, según la crítica de Mónica Castillo para rogerebert.com, el momento en el que la película se convierte en algo completamente diferente sin que esa transición sea del todo fluida, pero siendo indiscutiblemente más vibrante que lo que la precedía. El film empieza como un drama bélico de entrenamiento con toques de trauma psicológico y se convierte en un thriller de ciencia ficción de supervivencia con una violencia casi gore, cuerpos carbonizados, miembros amputados, agujeros abiertos por disparos de plasma, que justifica con creces la calificación R de la MPAA. Ese salto genérico, aunque telegráficamente anunciado por los reportes sobre un asteroide en las noticias del fondo, produce la sacudida desorientadora que el film necesita para despertar al espectador de su letargo. La segunda trampa narrativa del guión es más sofisticada. El protagonista descubre la debilidad de la máquina, su sistema de ventilación, no gracias a alguna revelación tecnológica superior ni a la intervención de aliados mejor equipados, sino a través de la observación directa, del mismo razonamiento táctico básico que sus instructores llevan semanas martillando en él. El entrenamiento que parecía tortura sin propósito resulta ser exactamente la herramienta que necesitaba. Hughes construye esa ironía con la paciencia del dramaturgista clásico. Todo lo que parece irrelevante en el primer acto se convierte en instrumento de salvación en el tercero. La composición del final de War Machine es doble y deliberadamente desequilibrada. La resolución individual, el protagonista destruye la máquina usando los principios básicos de la termodinámica, desbordando su sistema de ventilación con roca aplastante hasta provocar una explosión interna catártica, es satisfactoria en términos de closure narrativo. Pero la resolución global, introducida en los últimos minutos del film cuando los comandantes revelan que las máquinas están atacando simultáneamente en todo el planeta, no cierra nada. Abre, en cambio, un universo de amenaza que convierte retroactivamente al film en el primer capítulo de una historia mayor. Es un final y de franquicia, calculado para dejar al espectador con apetito de continuación. El cierre semántico de la historia opera en el plano del personaje más que en el del acontecimiento. El protagonista,
que al principio del film rechaza cualquier posición de liderazgo y se niega a actuar como líder de equipo, termina siendo oficialmente admitido en el regimiento y designado para comandar el siguiente asalto contra las máquinas. Su arco no es el de la redención sentimental sino el de la aceptación de la responsabilidad. Ya no está en el ejército para honrar a su hermano muerto, sino porque ha demostrado, primero a sí mismo y luego a la institución, que es exactamente el tipo de hombre que ese momento exige. Ese desplazamiento de motivo, del homenaje personal a la vocación descubierta, es lo que da al final su peso específico. Sobre las escenas no rodadas y las versiones alternativas del guión, la información disponible es escasa pero significativa. El propio Hughes ha mencionado en entrevistas que la identidad real del protagonista, su nombre, del que el espectador nunca llega a enterarse porque todos los personajes del entrenamiento son denominados únicamente por números, fue objeto de debate interno. Netflix Tudum publicó una nota irónica señalando que el nombre de 81 seguirá siendo un secreto de Estado hasta nuevo aviso, lo que confirma que la decisión de mantener el anonimato fue consciente y no una omisión del guión sino una opción semántica. La numeración militar como metáfora de la desindividualización institucional. Existen indicios de que una versión anterior del guión incluía más tiempo de desarrollo para los personajes secundarios, especialmente el de 7 interpretado por Stephan James, cuya relación con el protagonista podría haber tenido mayor peso dramático. El personaje conocido simplemente como 81 es, en su estructura profunda, uno de los arquetipos más perdurables de la narrativa bélica occidental. El guerrero roto que encuentra su propósito en el umbral de la autodestrucción. Alan Ritchson lo construye con una fisicalidad imponente, el actor mide más de 1,9 metros y posee una musculatura que el film explota sin pudor como símbolo de capacidad de resistencia, pero también con una vulnerabilidad emocional que aflora sobre todo en los flashbacks de su hermano y en la secuencia submarina donde el personaje parece estar buscando el fondo. Como declaró el propio Ritchson al Hollywood Reporter, fue el proyecto físicamente más exigente de mi carrera, y hubo momentos en los que dudé de mi capacidad para terminarlo, lo que sugiere una identificación entre actor y personaje que va más allá de la mera interpretación técnica. Lo que hace a 81 un protagonista cinematográficamente interesante, a pesar del esquematismo que algunos críticos le atribuyeron, es la ausencia de nombre propio como decisión estética y no solo narrativa. El sistema de numeración que impone el programa Ranger Assessment and Selection Program borra las identidades individuales para fabricar soldados intercambiables. Al mantener esa convención hasta el final del film, incluso cuando 81 hectáreas demostrado ser singular e insustituible, Hughes hace una afirmación sobre la naturaleza de las instituciones militares. Estas pueden reconocer la excepcionalidad de un individuo y simultáneamente continuar tratándolo como un número en el inventario de sus recursos humanos. 81 asciende al rango de héroe sin recuperar su nombre. El sistema le concede el honor de combatir en primera línea pero no le devuelve su identidad. La psicología del personaje gira alrededor de un concepto que el compositor Dmitry Golovko identificó con precisión en sus entrevistas sobre la partitura. La vergüenza. No la culpa abstracta del superviviente que se pregunta por qué él y no su hermano, sino la vergüenza visceral de haber estado presente en la muerte de alguien amado y no haber podido evitarla. Patrick Hughes lo articuló en los mismos términos durante una entrevista con The Hour Review. La máquina es la encarnación de su vergüenza. La sombra de la que no puede escapar hasta que la enfrenta. Esa lectura alegórica del monstruo mecánico como proyección del estado interior del protagonista es lo que eleva War Machine por encima del simple ejercicio de acción bien ejecutado. Las contradicciones internas de 81 son las que dinamizan el segundo acto del film. Es el mejor candidato del programa según todos los indicadores objetivos, supera físicamente a todos sus compañeros, tiene mayor experiencia en combate real, pero se niega sistemáticamente a asumir el rol de líder que los instructores le ofrecen. Esa negativa no es humildad sino autoprotección. Liderar implica responsabilizarse de las vidas de otros, y él ya sabe lo que sucede cuando fracasa en esa responsabilidad. El comandante Sheridan, interpretado por Dennis Quaid, lee correctamente esa resistencia como síntoma de PTSD no resuelto e intenta retirarle del programa, pero finalmente le permite continuar. Esa decisión, dejar que un hombre mentalmente vulnerable asuma el liderazgo, tendrá consecuencias devastadoras cuando llegue la máquina. La máquina alienígena,
bautizada por algunos críticos como guardián aunque el film nunca la nombra oficialmente, funciona en términos dramatúrgicos como el antagonista perfecto precisamente por carecer de subjetividad. No tiene motivaciones que puedan ser negociadas ni psicología que pueda ser persuadida ni compasión que pueda ser invocada. Es tecnología pura al servicio de un objetivo de exterminio que el guión ni siquiera se molesta en explicar. Esa opacidad de propósito no es una debilidad del guión sino una estrategia filosófica. La amenaza más aterradora no es la que tiene rostro y razones sino la que opera con la indiferencia absoluta de una fuerza natural. La máquina no odia a los humanos, simplemente los extermina como si fueran obstáculos en un camino. El diseño visual de la máquina fue ampliamente elogiado por la crítica. Varios reseñadores la compararon con los mechas de la franquicia Metal Gear Solid de Hideo Kojima, una comparación que el guionista del film, Flickering Meat, calificó de potencialmente plagiaría, aunque en el sentido más festivo del término. El diseño combina elementos de la locomoción robótica cuadrúpeda con armamento de plasma y una capacidad de adaptación táctica que la hace casi indestructible contra las armas convencionales. La clave de su derrota, el sistema de ventilación como punto de vulnerabilidad, es un elemento de diseño que el film introduce de manera retroactiva. El espectador, al igual que 81, solo entiende el funcionamiento interno de la máquina cuando ya está en medio de la confrontación final. Los personajes secundarios de War Machine cumplen funciones dramatúrgicas clásicas con eficiencia variable. 7. Interpretado por Stephan James, es el segundo más complejo. Actúa como contrapunto emocional del protagonista, aportando una calidez humana que 81 se niega a demostrar, y su herida en la pierna durante el ataque inicial de la máquina lo convierte en el lastre que el protagonista carga literalmente, en una escena de Cruza del Río que es una de las más físicamente exigentes de todo el film, como prolongación material de su carga emocional. El personaje de Dennis Quaid como Sergeant Major Sheridan es esencialmente una figura paternal sustitutiva. Duro, exigente, escéptico, pero finalmente capaz de reconocer la valía de aquel a quien pone a prueba. Los personajes carne de cañón, los reclutas numerados que van cayendo uno a uno ante los disparos de plasma de la máquina, merecen una mención específica porque War Machine maneja con habilidad su doble función. Son suficientemente individualizados para que el espectador pueda distinguirlos y desarrolle un grado mínimo de afecto por ellos antes de verlos morir de manera brutal. Pero son también, deliberadamente, arquetipos. El chistoso, 15, interpretado por Blake Richardson, el introvertido, el impulsivo. El propio Hughes reconoció en entrevistas haber querido que el equilibrio fuera exacto. Suficiente humanidad para esperar que sobrevivan, pero suficiente distancia para que su muerte tenga impacto sin convertirse en el centro emocional del film. Lo logra con una precisión que recuerda a los procedimientos de Cameron en Aliens. La evolución de las relaciones entre los personajes sigue la lógica del team building forzado bajo presión extrema. Al principio del programa de entrenamiento, 81 se niega activamente a crear vínculos con sus compañeros. No comparte historias personales, evita las conversaciones informales y se concentra en las pruebas físicas con una intensidad que sus instructores interpretan como patológica. La llegada de la máquina hace imposible esa soledad autoimpuesta. La supervivencia requiere cooperación, y la cooperación requiere confianza, y la confianza requiere la aceptación de que la vida de uno depende de otro. El arco relacional del protagonista con 7, de la indiferencia táctica a una lealtad genuina que se manifiesta en esa travesía del río donde 81 se niega a dejar atrás al compañero herido, es el verdadero motor emocional del tercer acto. El lenguaje cinematográfico de War Machine está construido sobre la tensión entre la contención documental del primer acto y la energía desatada del tercero. Aaron Morton, director de fotografía de larga trayectoria en la televisión estadounidense y el cine independiente australiano, diseña una gramática visual diferenciada para cada etapa narrativa del film. En las secuencias de entrenamiento, la cámara adopta una postura casi observacional. Encuadres amplios que muestran al individuo dentro del paisaje monumental de los Alpes del sur de Nueva Zelanda, teleobjetivos que comprimen el espacio y aumentan la sensación de masa física de los cuerpos en movimiento, luz natural sin manipulación artificial que acentúa la autenticidad del entorno y la brutalidad de las condiciones. La composición del cuadro en las secuencias de entrenamiento privilegia la geometría de los cuerpos como instrumentos de resistencia.
Los encuadres bajos que muestran a los soldados escalar pendientes con los pesos colgando del cuerpo enfatizan la lucha contra la gravedad como metáfora de la lucha contra el pasado. Los encuadres picados que los muestran desde arriba, desde el punto de vista institucional del ejército, miniaturizan a los individuos en el espacio, recordando visualmente que son piezas en un engranaje mayor. Morton trabaja con luz natural en exteriores y con una paleta de verdes profundos, grises metalúrgicos y sienas terrosos que evoca la fotografía de los western de Sam Peckinpah, confirmando la declarada influencia del género en el imaginario visual del director. Cuando la máquina irrumpe en el segundo acto, la gramática visual se transforma radicalmente. La cámara pierde su distancia observacional y se sumerge en el caos. Encuadres cerrados, desenfoques rápidos, planos secuencia fragmentados por cortes abruptos que intentan reproducir la desorientación perceptual de quienes están siendo atacados por algo que no comprenden y no pueden detener. El trabajo de cámara en mano sustituye al trípode la iluminación artificial, el fuego de las explosiones, el resplandor azul de los disparos de plasma de la máquina, convierte la paleta en algo radicalmente diferente, casi fluorescente en su violencia cromática. Ese contraste entre la sobriedad terrosa del primer acto y el apocalipsis lumínico del tercero es una decisión visual que Hughes y Morton planificaron meticulosamente. El uso del color tiene una carga semántica precisa en War Machine. El caqui y el verde militar que dominan el primer tercio son los colores de la normalidad institucional, de un mundo donde las reglas, aunque brutales, son comprensibles y aplicables. El azul eléctrico de los disparos de plasma de la máquina introduce un color que no existe en la paleta natural de ese entorno, una señal visual de que lo que acaba de aparecer pertenece a una realidad diferente, exterior a las categorías con las que los personajes han sido entrenados para manejar el mundo. El naranja del fuego de las explosiones es el color de la destrucción, pero también, en el clímax final, el color de la victoria. La máquina muere consumida por sus propias energías en un estallido que cubre la pantalla de ese naranja que antes era señal de amenaza. La iluminación nocturna en varias secuencias del tercer acto merece análisis específico. War Machine tiene el buen criterio de hacer legibles sus escenas de acción nocturnas, resistiendo la tentación de la oscuridad total que tantas películas de género usan para disimular las limitaciones presupuestarias del CGI. Morton diseña una iluminación ambiental que mezcla la luna llena, abundante en los exteriores de la montaña neozelandesa, con los destellos de los disparos de la máquina, creando una luz pulsante, intermitente, que da a esas secuencias el aspecto de un sueño perturbado por relámpagos. Es una solución técnica que tiene consecuencias estéticas. Esa luz parpadeante convierte la percepción del peligro en algo visceral, casi físico. Los movimientos de cámara en War Machine siguen una lógica que Hughes describió en términos de carga positiva y carga negativa de la escena de acción. Lo que me importa es hacia dónde va la energía de la secuencia. ¿Termina en positivo o en negativo? Y eso determina cómo muevo la cámara, a qué velocidad, con cuánto espacio de reacción. Las secuencias de huida de la máquina utilizan el Steadicam y el drone para crear una sensación de persecución imparable, con la cámara moviéndose siempre ligeramente más despacio que los personajes, como si el peligro estuviera ganando terreno de manera inexorable. Las secuencias de confrontación directa, en cambio, usan el traveling lateral para mostrar la dinámica de fuerza entre los dos cuerpos, el humano y el mecánico, como si fueran dos adversarios moviéndose en paralelo hacia una colisión inevitable. La elección de la óptica refuerza ese lenguaje. Hughes y Morton emplean teleobjetivos largos en las secuencias de entrenamiento para comprimir perspectiva y crear una sensación de masa aglomerada que subraya la naturaleza colectiva del proceso de selección. En las secuencias de acción con la máquina optan por ópticas más cortas, más angulares, que amplían el campo de visión y permiten ver simultáneamente al protagonista y la amenaza que se acerca, creando esa tensión espacial que es la base del lenguaje visual del thriller de persecución. La transición entre ambos tipos de óptica es uno de los marcadores más claros del cambio de tono entre el primer y el segundo acto. El montaje de Andy Caney, editor habitual de producciones de acción australianas, es funcional en el mejor sentido del término. Invisible cuando debe serlo, explosivo cuando la escena lo exige. El primer acto tiene un ritmo deliberadamente sostenido, con cortes que permiten que cada ejercicio de entrenamiento tenga su propio peso y su propio costo físico. La decisión de no apresurar este segmento fue probablemente la más valiente del film desde el punto de vista editorial.
En una era de trailers de 90 segundos y spans de atención comprimidos, construir durante 30 minutos la credibilidad psicológica del personaje antes de disparar una sola bala de plasma es un acto de fe en la paciencia del espectador. El montaje del segundo acto opera bajo una lógica completamente diferente. La primera aparición de la máquina está editada con un ritmo de aceleración progresiva que culmina en un estallido de cortes rápidos cuando la máquina activa sus armas. Kani trabaja con el principio del contragolpe. Cada plano de acción tiene su contrapunto en una reacción facial o corporal que ancla el espectáculo en la experiencia subjetiva de los personajes. Esa técnica, heredada directamente del manual de montaje de James Cameron, es lo que hace que la violencia en War Machine sea impactante y no simplemente técnica. Cada muerte tiene un testigo, y ese testigo tiene un rostro. El tercer acto introduce lo que podría llamarse montaje de supervivencia, en el que el ritmo editorial imita el agotamiento físico y mental de los personajes. Las secuencias de huida tienen una duración de plano más larga de lo que sugeriría la lógica del thriller de acción convencional, creando la sensación de que el tiempo se dilata cuando el miedo es suficientemente intenso. Ese ralentí subjetivo contrasta con los cortes abruptos de las muertes de los personajes secundarios, que siempre llegan sin aviso y sin preparación emocional. La muerte en War Machine no anuncia su llegada. Irrumpe. Y Kani edita esas intrusiones con la misma brutalidad con la que la máquina las inflige. El ritmo general de War Machine, 106 minutos en total, es el de una partitura bien temperada. El film jamás cae en el error del relleno. Cada secuencia tiene una función precisa en la arquitectura del conjunto, y Hughes tiene la inteligencia de no prolongar ninguna prueba de entrenamiento más allá del punto en que el espectador ha captado su significado. Las pausas son dramáticamente significativas. El momento en que el protagonista se sienta solo después de que sus instructores intentan apartarle del programa, la secuencia submarina donde se permite casi ahogarse, el instante de silencio antes de que la máquina dispare por primera vez. Esas detenciones en el flujo de la acción son los momentos en los que el film respira y en los que el espectador tiene oportunidad de asimilar lo que acaba de ocurrir. La tesis musical de Dmitry Golubko para War Machine es una de las más conceptualmente elaboradas que ha producido el género de la ciencia ficción de acción en lo que va de la década. Golubko, que ya colaboró con Hughes en Red Hill, mi primer film y el suyo, ninguno de los dos sabíamos lo que hacíamos, pero fue divertido, como declaró al portal Batson Netflix, lleva a la partitura de War Machine una idea central. La música debe ser la voz interna de 81, el mapa emocional de un hombre que no habla de lo que siente pero cuyo mundo interior es de una intensidad devastadora. El tema principal del personaje se presenta en el prólogo afgano como algo pequeño y personal, construido sobre cuerdas graves y una melodía de viento madera que evoca fragilidad, y va evolucionando a lo largo del film hasta transformarse en algo más endurecido y angular. La decisión musical más audaz de Golubko fue la incorporación del Carnix, un instrumento de viento de la antigüedad celta con más de 2000 años de historia, como señal sonora de la máquina alienígena. El contraste entre ese instrumento arcaico, asociado a rituales de guerra de pueblos extintos, y la tecnología de ciencia ficción del antagonista mecánico es uno de los más originales recursos sonoros del film. Golubko explicó que la idea de usar coro llegó en las primeras sesiones de trabajo con Hughes, y que el Carnix se incorporó después como refinamiento. Lo que busqué era esa sensación de asombro amenazante, algo que hiciera que el espectador sintiera que lo que se acerca es a la vez muy antiguo y completamente desconocido. El resultado es una textura sonora que desorienta al oído antes de que la imagen confirme lo que ya intuye. Los leitmotivs en la partitura de War Machine siguen una arquitectura de contrastes que opera en paralelo con los contrastes visuales del film. El motivo de 81, íntimo, frágil, construido sobre la desnudez de los instrumentos de cuerda, siempre aparece en los momentos de pausa emocional del personaje. Antes de los flashbacks de su hermano, en el instante de duda submarina, en el breve momento de conexión genuina con Siete durante la travesía del río. El motivo de la máquina, construido sobre el Carnix, el coro masivo y ritmos percusivos de aceleración progresiva, aparece antes de que la máquina sea visible, como advertencia auditiva de lo que viene, entrenando al espectador a sentir pánico físico ante una combinación sonora concreta. La educación del miedo a través de la música es uno de los logros más refinados de la partitura.
El diseño sonoro de War Machine merece una mención separada del análisis musical. Los sonidos de la máquina en movimiento, una combinación de ruidos de maquinaria pesada, frecuencias de baja vibración que se sienten más que se escuchan y destellos de alta frecuencia que simulan el calentamiento de las armas de plasma, fueron diseñados para ser experimentados con el volumen al máximo, lo que representa un desafío para un film destinado principalmente al consumo doméstico en streaming. La producción sonora fue diseñada pensando en la sala cinematográfica, lo que parcialmente explica la decisión inicial de distribuirlo teatralmente en Australia antes del lanzamiento en Netflix. Hughes quería que al menos una audiencia experimentara la película con el volumen que la partitura demanda. La acústica de los espacios naturales en los que transcurre la mayor parte del film, bosques de pinos de Victoria, pasos de montaña y rápidos de la isla sur de Nueva Zelanda, es aprovechada con inteligencia por el equipo de sonido. El silencio no existe en esos entornos. Hay viento, agua corriente, aves, el crujido de la madera bajo los pies. Esa presencia constante de sonido ambiental natural hace que los momentos de silencio verdadero, cuando la máquina interrumpe toda la fauna local con su mera presencia antes de aparecer, sean mucho más perturbadores de lo que serían en un entorno sonoramente más estéril. El bosque que deja de hacer ruido es la primera señal de peligro que Hughes introduce en la gramática sensorial del film. El contraste entre la música de 81 y la imagen de la máquina es particularmente llamativo en la secuencia del clímax. Cuando el protagonista activa el sistema de la cantera para derrumbar las rocas sobre la ventilación de la máquina, la partitura abandona momentáneamente el motivo amenazante del antagonista y vuelve al tema personal de 81, pero transformado. Más amplio, más orquestal, más seguro de sí mismo. La música dice lo que el personaje no puede decir con palabras. Que este momento no es solo una victoria táctica sino el cierre de un arco emocional que comenzó en Kandahar 2 años antes. Cuando la máquina explota, la partitura no triunfa con fanfarria sino que se asienta en algo más parecido al alivio que a la euforia. Las lecturas filosóficas de War Machine son más ricas de lo que su apariencia de entretenimiento de verano sugiere. El film plantea, en primer lugar, una pregunta sobre la naturaleza del duelo en el contexto institucional militar. ¿Cómo lidia un sistema concebido para suprimir la individualidad en nombre de la eficiencia colectiva con la realidad del trauma psicológico individual? La respuesta que el guión ofrece no es cínica. Las figuras de autoridad, Quaid y Morales, intentan genuinamente apartarle del camino para protegerle, no por frialdad burocrática sino por algo que podría llamarse preocupación paternalista. Pero la película también sugiere que hay situaciones en las que el único antídoto para el trauma es atravesarlo, no rodearlo. La segunda gran pregunta filosófica del film es más oscura y menos resuelta. ¿Qué significa ganar cuando la amenaza es ilimitada? La solución de 81 a la máquina individual es brillante en su simplicidad, usar la termodinámica contra la propia tecnología del enemigo, pero el epílogo revela que hay docenas, quizás cientos de máquinas atacando simultáneamente en todo el planeta. La victoria individual de 81 no cambia el resultado global de la guerra, simplemente le permite participar en ella desde una posición de conocimiento que antes no tenía. El film no promete que la humanidad ganará esta guerra. Solo promete que habrá personas como 81 dispuestas a lucharla. Es una posición ideológica que algunos verán como militarismo y otros como humanismo pragmático. La tercera pregunta filosófica es la más inquietante de todas, y el film la introduce de manera casi subliminal. ¿Es la máquina alienígena realmente tan diferente de las máquinas de guerra que la humanidad construye y despliega? La película no desarrolla esta lectura con el rigor de una ciencia ficción reflexiva, no es ese tipo de film, pero la siembra en el título mismo, en la ambigüedad de ese War Machine que puede referirse tanto al protagonista como al antagonista. 81 es denominado War Machine al final del film precisamente porque ha demostrado que puede operar con la eficiencia, la implacabilidad y la capacidad de destrucción de una máquina. La victoria humana sobre la máquina alienígena se construye convirtiéndose en algo muy parecido a ella. Las implicaciones políticas y éticas del film son las más sujetas a debate dentro del discurso crítico. Varios reseñadores, particularmente aquellos con experiencia militar real, señalaron la imprecisión en el retrato del programa RASP y la idealización de Letos Ranger como problemas de credibilidad.
Desde una perspectiva política más amplia, la elección de Afganistán como escenario de origen del trauma del protagonista no es inocente. Evoca un conflicto bélico que la opinión pública estadounidense ha procesado de manera radicalmente diferente a como lo hizo con los conflictos de la Segunda Guerra Mundial o Corea, y esa ambivalencia colectiva podría haber dado al film una capa de complejidad que Hughes no persigue. War Machine no es una película antibelicista ni tiene ambiciones de crítica sistémica. Es, en ese sentido, una celebración del valor individual dentro del aparato bélico sin cuestionamiento estructural. Las interpretaciones sociales más interesantes del film pasan por la cuestión de la numeración de los personajes. Que los protagonistas no tengan nombres, solo números asignados por la institución, es una decisión que funciona tanto en el nivel narrativo realista como en el nivel alegórico. En el primer nivel, refleja la práctica real de los programas de selección militar de élite donde la identidad civil del candidato es provisionalmente borrada. En el segundo nivel, la numeración habla de cómo las instituciones, no solo militares sino todas las instituciones modernas, procesan a los individuos como unidades intercambiables cuyo valor se mide en rendimiento y no en singularidad. Que 81 sea finalmente reconocido y ascendido sin que se le devuelva su nombre es una afirmación sobre los límites de ese reconocimiento institucional. El simbolismo visual de War Machine opera en al menos 3 registros paralelos que se refuerzan mutuamente. El primero es el del paisaje como espejo emocional. Los paisajes de montaña monumentales de Nueva Zelanda no son simplemente escenarios sino proyecciones del estado interior del protagonista, una naturaleza que no da tregua, que no ofrece refugio, que exige una presencia constante o cobra su precio. El segundo es el del agua como elemento de purificación y tránsito. La secuencia submarina donde 81 casi se deja ahogar es el nadir de su arco emocional, el punto de mayor proximidad al suicidio velado. La travesía del río con el compañero herido es el momento en que ese mismo elemento que casi lo destruye se convierte en el medio de su redención. El tercero es el de la roca como material de victoria. La máquina que parecía invencible al fuego, al metal y a los explosivos convencionales, muere aplastada bajo el peso de piedras ordinarias. La tecnología más sofisticada del universo cede ante la geología básica del planeta. Las metáforas recurrentes en el film construyen una red de significados que trasciende la historia individual. La cojera del protagonista, herido en la rodilla durante la emboscada de Afganistán y nunca completamente curado, es la materialización física del trauma psicológico. La herida que le ralentiza, que hace dudar a sus instructores sobre su capacidad para el programa, que está siempre presente como recordatorio corporal de lo que vivió. Que sea precisamente ese personaje parcialmente limitado físicamente el que encuentre la forma de destruir a una máquina que ningún soldado intacto pudo derrotar sugiere que la vulnerabilidad, bien canalizada, puede convertirse en comprensión táctica. La debilidad de la rodilla y la debilidad del sistema de ventilación de la máquina son las dos imperfecciones que el film pone en diálogo. La multiplicidad de interpretaciones del final abre cuestiones que el film no intenta cerrar. La revelación de que las máquinas son una invasión planetaria coordinada puede leerse como la transición genérica hacia el blockbuster de franquicia, la escena post-créditos que anuncia que esto es solo el comienzo, pero también como una afirmación sobre la naturaleza de las amenazas contemporáneas. Individuales, invisibles hasta el momento de impacto, tecnológicamente superiores a cualquier respuesta que el individuo pueda ofrecer. En ese sentido, las máquinas alienígenas son una metáfora de todo aquello ante lo que el individuo moderno se siente impotente. El cambio climático, la IA descontrolada, los algoritmos de destrucción que ya no necesitan supervisión humana para operar. El final de la película es a la vez un cierre y una apertura, una paradoja estructural que es también una afirmación filosófica. 81 hectáreas ganado su batalla personal pero la guerra global apenas comienza. Esa simetría entre el arco individual completado y el arco colectivo en suspenso es lo que da al film su carácter genuinamente inquietante bajo la superficie del blockbuster de acción. La idea de que la redención personal es posible pero no suficiente, que el individuo puede alcanzar su plenitud en el preciso momento en que el mundo que habita comienza a desmoronarse. Es un final que no consuela tanto como promete. Habrá más combate, habrá más pérdidas, pero 81 ya sabe quién es y lo que es capaz de hacer. Y quizás eso es todo lo que puede pedirle a un film de este tipo.
War Machine se estrenó en Australia el 12 de febrero de 2026 con una distribución limitada que generó buenas taquillas locales, comprensible dado que se trata de una producción con fuerte identidad australiana detrás de la cámara, antes de llegar a Netflix el 6 de marzo. La recepción de los primeros espectadores fue entusiasta en los sectores del público aficionado al cine de acción y la ciencia ficción militar, con comentarios de audiencia en Letterboxd y Rotten Tomatoes que destacaban la energía de la película y la presencia física de Richardson. Los espectadores con experiencia militar real fueron más críticos, varios señalaron las inexactitudes en el retrato del programa Ranger, pero incluso ellos reconocieron la eficacia del espectáculo. En los primeros días de streaming, War Machine alcanzó el número 1 en Netflix a nivel global, acumulando 39,3 millones de visualizaciones en su primera semana, una cifra que la convirtió en uno de los lanzamientos de acción más exitosos de la plataforma en lo que va del año. Ese dato cuantitativo es importante para comprender el contexto en el que el film fue recibido. Netflix no produce para los festivales sino para el consumo masivo, y War Machine cumplió ese objetivo con claridad. La coincidencia temporal con el avistamiento del objeto interestelar 3/Atlas fue señalada con humor por múltiples reseñadores como una sincronía que la realidad ofreció gratuitamente al marketing del film. El discurso crítico profesional sobre War Machine es un mapa de tensiones entre la admiración por la competencia técnica y la reserva intelectual ante la superficialidad narrativa. Rotten Tomatoes registró un 70% de críticas positivas entre 56 reseñas, con el consenso de la plataforma destacando la brownierisme de Richardson y el espectáculo de acción mientras señalaba las carencias en profundidad de personajes. Metacritic fue más severo, con una media ponderada de 54 sobre 100 indicando recepción mixta o media. Empire Online, en una de las reseñas más celebradas, la describió como profundamente estúpida, pero innegablemente entretenida, reconociendo su deuda con el videoclub sin pretender que eso fuera una crítica definitiva. Las polémicas críticas más interesantes giraron en torno a dos ejes. La relación del film con sus referencias y la cuestión de la innovación genérica. Los críticos más exigentes, como el de In Review Online, argumentaron que War Machine era la 11ª versión de esta película que ya has visto y que su disposición a ser ignorada mientras revisas el teléfono era una invitación implícita al consumo desatento. Los más generosos, como Kate Garlington en su blog Kate and the Movies, defendieron el mérito de la síntesis bien ejecutada en un contexto en que la originalidad escasea. Hughes fusiona todas esas influencias con secuencias de acción viscerales y set pieces de mandíbula caída. El debate sobre si la habilidad técnica puede compensar la falta de originalidad conceptual no se ha resuelto y probablemente no se resolverá. La trayectoria comercial de War Machine es casi exclusivamente digital. Con solo $57.194 recaudados en taquilla mundial, una cifra más simbólica que real, dada la distribución australiana en sala y la rápida migración a Netflix, el film no puede medirse con los parámetros del box office tradicional. La Lionsgate Motion Picture Group y su presidenta Erin Westerman explicaron que la decisión de vender a Netflix se tomó porque el mercado de streaming era tan activo que tanto Lionsgate como el propio Richardson acordaron que Netflix era el mejor camino. Esa decisión resultó acertada en términos de alcance. 39,3 millones de visualizaciones en una semana es un número que ninguna distribución teatral convencional habría alcanzado para un producto de estas características. War Machine no participó en ningún festival de cine de primer nivel, lo que era de esperar dado su perfil industrial y su destino primario en streaming. Sin embargo, su estreno en Australia generó cobertura en medios especializados australianos que reconocieron con orgullo el componente nacional del proyecto. Patrick Hughes es australiano, Aaron Morton es neozelandés, la producción empleó equipos técnicos y estudios locales de Melbourne y Queenstown, y las localizaciones naturales de Victoria y la Isla Sur son protagonistas tan evidentes como cualquier actor del reparto. En ese sentido, War Machine representa la madurez del sector cinematográfico australiano como productor de contenido de acción de escala global, no solo como destino de rodajes por incentivos fiscales. El impacto de War Machine en el género de la ciencia ficción militar es todavía difícil de medir dada la inmediatez de su estreno, pero las primeras señales son reveladoras. El film ha reavivado la conversación sobre el subgénero de la supervivencia militar frente a amenazas no convencionales, que atravesaba un periodo de relativa sequía desde Battle.
Los Ángeles de 2011 y Starship Troopers de 1997, y ha demostrado que una audiencia masiva sigue receptiva a ese tipo de entretenimiento cuando se ejecuta con suficiente competencia y con una estrella de la magnitud de Richardson. La expectativa de la secuela ya anunciada, informalmente referida como War Machines, ha generado anticipación en comunidades de fans de la ciencia ficción de acción que ven en este universo un potencial narrativo apenas comenzado a explorar. La influencia más concreta de War Machines sobre otros cineastas y productores es probablemente la confirmación de que el modelo de estrellato físico descomunal inaugurado por Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone en los 80 sigue siendo viable cuando se actualiza correctamente. Alan Ritchson, cuya popularidad creció exponencialmente gracias a Riche en Prime Video, demuestra con War Machine que ese tipo de presencia puede funcionar en el contexto del streaming con la misma eficacia que en la sala. Hughes y Ritchson han anunciado que ya trabajan juntos en otro proyecto de acción, lo que sugiere que esta colaboración tiene una trayectoria por delante que trasciende los límites de una sola franquicia. En la filmografía de Patrick Hughes, War Machine ocupa un lugar de bisagra entre la artesanía contratada y la autoría personal emergente. Sus películas anteriores, The Expendables 3 y el díptico de The Hitman's Bodyguard, son trabajos de director de alquiler competente y sin firma estética reconocible. War Machine, en cambio, tiene una coherencia temática, la vergüenza como motor dramático, el paisaje como espejo psicológico, la acción como catarsis, que trasciende los requisitos del encargo y sugiere que Hughes está construyendo un idioma cinematográfico propio dentro de los límites del género. La presencia de Golovko, su compositor de la primera película, como colaborador de confianza es una señal de esa voluntad de coherencia creativa. Lo que distingue fundamentalmente War Machine de los proyectos anteriores de Hughes es el grado de implicación emocional del director en el material. Que la génesis del film sea una imagen real que lo persiguió durante más de una década, esos 200 soldados silenciosos numerados trotando en la oscuridad, y no un contrato ofrecido por un estudio, dice algo sobre la naturaleza del proyecto. Hughes y Ritchson se implicaron en la producción con un nivel de inversión física y emocional inusual. Ambos se hicieron el mismo tatuaje con el número 81 antes de que la película estuviera siquiera completamente financiada, Ritchson antes de que el proyecto estuviera completamente montado, según sus propias palabras, como señal de un compromiso que iba más allá de las obligaciones contractuales. La percepción de War Machine ha evolucionado desde los primeros comentarios algo escépticos de la crítica de calidad hacia un reconocimiento más matizado de sus virtudes específicas. Las reseñas iniciales se centraron en los déficits, la falta de originalidad, la superficialidad de los personajes secundarios, las imprecisiones militares, pero el discurso posterior, impulsado por las millones de visualizaciones y los comentarios entusiastas de audiencias en múltiples territorios, ha empezado a dar más espacio a los logros genuinos del film. La dirección de acción de primer nivel, la actuación de Ritchson, la conceptualización sonora de Golovko, el trabajo de cámara de Morton. En el ecosistema del streaming, donde los films de acción tienen una vida útil medida en semanas, el hecho de que War Machine siga generando conversación un mes después de su estreno es ya una señal de que algo en él resuena más profundamente de lo que la crítica inicial fue capaz de detectar. La actualidad de War Machine en el mundo de 2026 no descansa únicamente en su competencia técnica sino en la pertinencia de sus preguntas de fondo. En un planeta donde los sistemas armamentísticos autónomos son ya una realidad operativa, los llamados LAWS, Lethal Autonomous Weapon Systems, son objeto de debate en todas las instancias de derecho internacional. La imagen de una máquina que mata sin supervisión humana y sin posibilidad de negociación no es solo una fantasía de ciencia ficción sino una extrapolación plausible de tendencias documentables. War Machine no tematiza este debate de manera explícita, pero lo convoca implícitamente. El miedo ante esa máquina alienígena es también el miedo ante el tipo de tecnología que los propios estados democráticos están desarrollando para sus arsenales. El diálogo de War Machine con la contemporaneidad incluye también la cuestión de la identidad individual en las instituciones de control total. En un tiempo donde la privacidad de los datos, la vigilancia algorítmica y la reducción del individuo a perfiles cuantificables son preocupaciones cotidianas, el retrato de un sistema que borra nombres y asigna números no parece una metáfora militar sino un espejo de dinámicas más amplias. 81 sobrevive y triunfa sin recuperar su nombre, sin recuperar su identidad civil, sin salir del sistema que lo definió como instrumento.
Esa irresolución del film, dejar al héroe victorioso pero todavía numerado, todavía sin nombre, es quizás su afirmación más honesta sobre la relación entre el individuo y las estructuras que lo contienen. Se puede ganar la batalla contra el monstruo exterior sin que el monstruo interior, el de la identidad borrada, deje de existir. La producción de War Machine fue, desde el primer día de rodaje, un ejercicio de maximalismo físico que Hughes concibió como el contrato implícito entre el film y su audiencia. El 16 de septiembre de 2024, primera jornada de trabajo en los exteriores de Victoria, el director eligió comenzar no con una secuencia de calentamiento ni con planos de establecimiento sino con una de las escenas más peligrosas y físicamente exigentes de todo el guión. Una explosión múltiple con 12 actores equipados con arneses de cable en el borde de un acantilado. Como el propio Hughes relató. Día 1, toma 1, quise establecer el tono. Traje al elenco completo al borde del precipicio, grité, acción, y volamos a 12 personas con gags de cable y explosiones masivas. Esa elección inaugural, comenzar por el extremo más expuesto, definió la cultura del rodaje durante los 90 días de producción siguientes. Las condiciones de filmación en exteriores naturales fueron descritas por los propios implicados con un vocabulario que oscila entre el orgullo profesional y el horror retrospectivo. La producción se repartió entre Docklands Studios Melbourne, 6 platós de gran formato donde se construyeron los interiores del cuartel y las secuencias de laboratorio, y una cadena de localizaciones salvajes que requerían helicópteros para acceder a ellas. Hughes lo explicó con precisión. Cada aspecto de este film fue rodado en localizaciones reales en la naturaleza real. Era tan remoto que tuvimos que trasladar actores, equipo técnico y material en helicóptero. Y luego lidias con las largas jornadas y la fatiga mental. Las ciudades de Brick y Mirleford en Victoria, el campamento Scout de Los Pinos en Altona, la base aérea Ralph Williams en Laverton, donde se rodaron las secuencias del campamento base Ranger, y los alrededores del lago Bakatipu, las localidades de Wanaka y Alexandra en Nueva Zelanda conformaron el atlas físico del film, un territorio que exigía la misma resistencia a sus realizadores que el programa RASP exige a sus candidatos. El caso más extremo de exigencia física durante el rodaje fue la travesía del rápido Kawarau que 81 protagoniza cargando al compañero herido. La secuencia se filmó en el rápido Chinese Dogleg del río Kawarau, clasificado como grado 5 en la escala internacional de aguas bravas, el límite superior antes del nivel considerado técnicamente no navegable, y representó una prueba de supervivencia real para Richardson, quien realizó la mayoría de sus propias acrobacias. El actor describió el ambiente general del rodaje en términos que revelan la identificación entre la experiencia vivida y el material dramatizado. Estábamos ahí afuera pasándola mal juntos y teniendo que levantarnos mutuamente, y seguir adelante. Había lágrimas en el set, había sangre, y decías. Vamos a seguir, todos se empujaban entre sí. Esa camaradería de trinchera entre los actores, sometidos colectivamente a condiciones extremas, permeó las relaciones entre los personajes con una autenticidad que ningún coaching actoral habría podido fabricar en estudio. La secuencia submarina merece una crónica de producción propia. Richardson se entrenó durante semanas en apnea antes del rodaje para realizar las prolongadas contenciones de respiración que la secuencia demandaba, alcanzando retenciones de hasta 2 minutos en los planos más exigentes. El director de fotografía Aaron Morton diseñó la iluminación de esa secuencia, la más introspectiva y psicológicamente densa de todo el film, con una sola fuente de luz filtrada desde la superficie, creando una lámina acuática que convierte el espacio subacuático en algo a la vez claustrofóbico y extrañamente hermoso. Que sea precisamente en ese instante de inmovilidad absoluta, sumergido, sin aire, sin movimiento, donde el protagonista más cerca estuvo de rendirse, le confiere a esa solución técnica una pertinencia narrativa que va más allá de la espectacularidad visual. El diseño del antagonista mecánico, denominado en los créditos técnicos como Guardian Interstellar Mechanized Vehicle, tiene raíces declaradas en la cultura visual de los años 80 y en el universo del anime japonés. Los diseñadores de producción reconocieron influencias provenientes de Robotech y Gundam en la concepción general del chasis cuadrúpedo de tracción integral independiente, y de los mechas de la saga Metal Gear Solid de Kojima Productions en los detalles del sistema de armas integradas. El resultado es un diseño que funciona con la lógica del pastiche reverencial. No intenta ser original sino ser la mejor versión posible de un arquetipo reconocible.
Esa estrategia tiene sus riesgos, algunos críticos la llamaron directamente plagio estético, pero también sus ventajas. La audiencia comprende intuitivamente la escala y las capacidades del antagonista sin necesidad de que el guión las explique, ahorrando tiempo de exposición y permitiendo que la amenaza se instale con eficacia inmediata. El co-guionista James Beaufort aporta al proyecto una credencial particular. Su trabajo previo más conocido es el guión de The Raid, el film de acción indonesio de Gary Evans que redefinió el subgénero del combate cuerpo a cuerpo con una geometría de la violencia absolutamente original. Esa procedencia dice algo sobre la arquitectura dramática que Beaufort lleva a War Machine. La comprensión de que los mejores films de acción son siempre, en esencia, ejercicios de diseño espacial. ¿Cómo se mueve el personaje a través del entorno? ¿Qué conoce del espacio y qué ignora? ¿Qué herramientas tiene disponibles y cuáles ha destruido el progreso de la amenaza? La solución final de 81, derrumbar la roca de la cantera sobre la ventilación de la máquina, es un problema de geometría resuelto con los recursos del entorno inmediato, exactamente el tipo de solución que The Raid popularizó en el imaginario del cine de acción contemporáneo. El reparto de apoyo de War Machine incluye nombres cuya mera presencia comunica información sobre el tono y el registro del film. Jai Courtney, que interpretó al antagonista en la quinta entrega de Die Hard y al personaje de Boomerang en el universo DC, aporta a su rol de instructor ranger una menis calibrada al milímetro. Suficientemente amenazante para generar tensión institucional en el segundo acto, suficientemente humano para que su muerte a manos de la máquina tenga peso emocional. Esai Morales, veterano del drama televisivo americano con décadas de trabajo en papeles de autoridad moralmente ambigua, construye al comandante de la base con una distancia institucional que gradualmente se agrieta cuando comprende la magnitud de lo que está enfrentando. Dennis Quaid, a sus 72 años, lleva al film una gravitas que ningún actor más joven podría aportar. Su Sergeant Major Sheridan es el eslabón de continuidad entre la vieja escuela del heroísmo militar y la nueva generación que 81 representa. Keenan Lonsdale y Daniel Weber completan el elenco con dos perfiles complementarios que Warner Brothers habría llamado el corazón y la conciencia del grupo de reclutas. Lonsdale, conocido por la serie de Flash y por Paper Planes, interpreta a un candidato cuya energía comunicativa contrasta deliberadamente con el hermetismo de 81, funcionando como el catalizador de las pocas escenas de humor genuino del film. Weber, actor australiano de perfil más dramático, carga con la función de la conciencia moral. Su personaje es el primero en cuestionar en voz alta la decisión de continuar el ejercicio cuando la situación se vuelve letal, planteando la única pregunta ética que el guión se permite formular abiertamente. ¿Hasta qué punto la disciplina militar justifica asumir riesgos que ya no son entrenamiento sino guerra real? La decisión de Hughes de filmar War Machine como una película de horror, una declaración que repitió en múltiples entrevistas, tiene consecuencias técnicas específicas que van más allá de la retórica del marketing. En los films de horror genuinos, el peligro raramente se anuncia con fanfarria. Irrumpe desde el fuera de campo, aprovecha los puntos ciegos de la percepción del personaje y del espectador, y utiliza el tiempo de una manera que deforma la expectativa de los giros narrativos. Hughes aplica esa lógica a las secuencias de aparición de la máquina con una coherencia que sorprende en un film de acción mainstream. La primera vez que la máquina actúa, no se la ve. Se escucha. El segundo encuentro ocurre de noche, con visibilidad parcial. Solo en el tercer acto se produce la confrontación plena a plena luz del día, y para entonces el espectador ya está condicionado a tener miedo antes de que aparezca la imagen. La preproducción de War Machine duró más de 3 años desde el anuncio original en Lionsgate en noviembre de 2021 hasta el inicio del rodaje en septiembre de 2024, un periodo inusualmente extenso que refleja las turbulencias de financiación y distribución que atravesó el proyecto. La adquisición de Netflix en septiembre de 2024, prácticamente coincidente con el inicio del rodaje, significó que el film arrancó la producción con su destino de distribución ya definido pero con la presión adicional de tener que satisfacer los estándares de una plataforma que mide el éxito en visualizaciones globales y no en taquilla. Ese contexto productivo explica algunas de las decisiones creativas que podrían parecer concesiones al espectador medio. El ritmo de escalada calculado para mantener el engagement en el formato doméstico, la claridad visual en las secuencias nocturnas diseñada para pantallas de diverso tamaño,
la música de Golovko mezclada para funcionar tanto con auriculares como sin ellos. Un detalle de producción que raramente se menciona en las reseñas pero que habla elocuentemente de la naturaleza del proyecto es la sincronía fortuita con la realidad astronómica del año en que se estrenó. En el verano de 2025, mientras War Machine estaba en postproducción, los astrónomos comenzaron a rastrear el objeto interestelar 3I/Atlas, el tercero de su clase en ser detectado atravesando el sistema solar procedente del espacio interestelar. Esa coincidencia, un film sobre una amenaza de origen extraterrestre estrenándose en el mismo periodo en que la humanidad observaba por primera vez en tiempo real el paso de un visitante interestelar real, fue señalada con humor por múltiples reseñadores. Netflix Tudum publicó una nota al respecto, y varios críticos especularon sobre si la fecha de estreno había sido elegida deliberadamente para capitalizar esa resonancia cósmica, algo que Hughes y el equipo de marketing negaron. La edición en Blu-ray y DVD de War Machine está prevista para julio de 2026, con el compromiso implícito de incluir material extra que documente el rodaje en exteriores naturales y el proceso de diseño del antagonista mecánico. Esa segunda vida del film en formatos físicos, en un mercado que los considera cada vez más residuales pero que mantiene una base de consumidores fieles, es también una oportunidad para que el discurso crítico reencuentre la película fuera de la urgencia del ciclo de noticias del streaming. War Machine, como la mayoría de los films de Netflix, fue consumida mayoritariamente en la primera semana de su disponibilidad, y la recuperación en formato físico podría permitir un tipo de atención más pausada que la naturaleza del consumo en streaming tiende a desincentivar. Si esa segunda lectura confirmará o revisará el veredicto inicial de la crítica es una de las preguntas abiertas que el film deja pendientes para los próximos meses. La historia de la génesis del guión revela una evolución que ningún espectador de la versión final podría adivinar. En el primer borrador que Hughes escribió en solitario, antes de incorporar a James Beaufort como co-guionista, la máquina alienígena no se mencionaba en ningún momento. El relato era puro film de entrenamiento militar. Un drama de selección élite con thriller psicológico y sin ningún elemento de ciencia ficción. Como explicó el director. El primer guión que escribí no tenía ninguna mención. Así que era literalmente un giro a la izquierda. Ese viraje genérico radical, pasar de un drama bélico puro a un film de invasión extraterrestre, se produjo en una fase intermedia del desarrollo cuando Hughes comprendió que la amenaza exterior necesitaba ser de una magnitud inhumana para servir como catalizador adecuado del arco interno del protagonista. Un terrorista, un cartel o incluso un ejército convencional habrían podido ser negociados, comprometidos o evadidos. La máquina no. La decisión de revelar la naturaleza alienígena del antagonista en el material de marketing, trailers, sinopsis, imágenes promocionales, fue arrancada al director por las exigencias de los departamentos de comunicación de Netflix y Lionsgate, y Hughes la resintió con claridad. Su visión original era que el espectador descubriera la existencia de la máquina en el mismo momento que los personajes, sin ningún aviso previo, convirtiendo esa secuencia en un genuino golpe de teatro que justificara la inversión emocional del primer acto. Hughes quería que la estructura narrativa tomara lo micro y terminara en lo macro, creando la sensación de que el espectador había visto una historia de origen sin saberlo. La única concesión que el guión se permitió para preparar al espectador avisado fue la escena del televisor del campamento base donde NASA sigue el rastro de un asteroide anómalo. Un detalle tan discreto que puede pasarse por alto en el primer visionado pero que actúa como firma de integridad narrativa para quien ya conoce el desenlace. Alan Ritchson es, desde cualquier ángulo que se analice, el elemento que hace posible War Machine como experiencia cinematográfica. A sus 43 años, el actor mantiene una condición física que supera a la mayoría de sus colegas 20 años más jóvenes, y ese capital corporal es el fundamento sobre el que reposa la credibilidad del film. Pero más revelador que su morfología es lo que el actor dijo sobre la preparación psicológica del personaje en la extensa entrevista con Military.com. El trabajo más profundo no fue el entrenamiento con armas ni el acondicionamiento físico sino la comprensión de la cultura y la psicología de los miembros de las fuerzas de élite. Ritchson pasó semanas conversando con veteranos Rangers antes del rodaje, documentando no el protocolo sino el estado mental. La manera en que esos hombres procesan el miedo, la pérdida y el instinto de supervivencia sin permitir que ninguno de los tres colapse la capacidad de decisión.
Richardson describió el rodaje de War Machine como el proyecto físicamente más exigente de toda su carrera, reconociendo que hubo momentos en que dudó seriamente de su capacidad para terminarlo. Lo que hace extraordinaria esa declaración es su contexto. Richardson lleva 2 décadas en la industria, ha interpretado personajes físicamente extremos en DC's Titans, en The Hunger Games y en 4 temporadas de Reach, donde regularmente se enfrenta a adversarios de dimensiones casi cómicas. Que War Machine superara todos esos precedentes en exigencia física sitúa al film en una categoría de experiencia de producción que muy pocos actores del circuito del blockbuster de streaming han transitado. Y Richardson lo convierte en capital dramático. Cada secuencia donde 81 parece al borde del colapso físico tiene la autenticidad de quien realmente estuvo al borde del colapso físico. La secuencia submarina fue descrita por el propio Richardson en términos de improvisación extrema. No había tenido tiempo de entrenar retenciones de respiración prolongadas, así que simplemente decidió no romper el plano antes de alcanzar la marca de la cámara al final de la piscina, apelando a la determinación como sustituto del entrenamiento específico. Esa anécdota ilumina algo fundamental sobre la filosofía de trabajo del actor. La negativa a ceder al límite percibido como motor de rendimiento físico. Es exactamente la misma filosofía que 81 aplica en el tercer acto cuando, con la pierna herida y varios compañeros muertos a su alrededor, continúa avanzando hacia la máquina no porque tenga un plan infalible sino porque detenerse es inaceptable. El arte imita a la vida imita al arte en un ciclo que el film convierte en su argumento más sólido sobre la naturaleza de la resistencia humana. El último día de rodaje, la producción regresó al rápido Caguarao para filmar el plano final de la secuencia del río, y Hughes recordó la jornada como físicamente devastadora para todo el equipo. Richardson, con una economía verbal que tiene algo de la parquedad emocional de 81, señaló que la corriente del río se encargó de ocultar lo que de otro modo habría sido visible. Que lo que corría por su cara mientras filmaban el plano de cierre no era solo agua. Esa confusión entre el líquido del río y las lágrimas del actor es una imagen que encapsula la naturaleza del proyecto. La frontera entre lo vivido y lo representado en War Machine nunca fue del todo estable, y esa inestabilidad es lo que confiere al film su textura emocional más genuina. Patrick Hughes fue explícito con Military.com sobre la colaboración con asesores militares extranjeros y la coordinación con el Departamento de Defensa para obtener su aval, replicando la estructura fundamental del programa RASP con 180 candidatos reducidos a números en lugar de nombres. Ese rigor metodológico en la representación del programa de selección tiene una consecuencia estética que va más allá de la mera autenticidad documental. Al seguir las reglas reales del RASP, incluyendo la eliminación de los nombres, la numeración de los candidatos, las pruebas en secuencias similares a las de los ejercicios documentados, el film construye un segundo nivel de realismo que ancla el fantástico del tercer acto en una credibilidad ganada previamente. El espectador que confía en que el entrenamiento es auténtico está más predispuesto a aceptar que la amenaza también podría serlo. Hughes explicó a Space Magazine su concepto central sobre por qué el cine de supervivencia no puede existir sin el horror. No se puede hacer una película de supervivencia sin inclinarse hacia el horror, porque sobrevivir consiste en estar perdido en el aislamiento. Esa definición es más filosófica de lo que parece. El horror genuino no es el monstruo que aparece en pantalla sino la conciencia de que el espacio que habitabas, familiar, legible, controlable, ha dejado de ser seguro. War Machine aplica esa transformación en 2 momentos sucesivos. Primero cuando el programa de entrenamiento, que los candidatos habían comenzado a entender y dominar, irrumpe en lo imprevisible con la llegada de la máquina, luego cuando el espacio natural, el bosque, la montaña, el río que los rige, se convierte en el único aliado posible contra una tecnología que ningún armamento humano puede detener. El horror de War Machine es topográfico antes que tecnológico. La escena del vehículo blindado M1117 Guardián en el tercer acto es uno de los conjuntos de acción más discutidos, y más divididos, del film. El blindado, rescatado de la aldea simulada del ejercicio de entrenamiento, funciona durante varios minutos como refugio móvil que la máquina va desmantelando metódicamente desde el exterior, matando a los ocupantes uno a uno a través de los puntos de ruptura del blindaje. La secuencia tiene la lógica de una partida de ajedrez donde uno de los jugadores tiene ventaja total.
La máquina elimina sistemáticamente las piezas del adversario mientras éste trata de encontrar una salida que no existe dentro de los parámetros del combate convencional. La solución: abandonar el vehículo, escapar al terreno abierto, usar la geografía de la cantera, llega exactamente cuando el blindado ha sido vaciado de toda utilidad. El film hace que los propios personajes entiendan, con retraso mortal, que la tecnología no puede vencer a la tecnología superior. Solo puede hacerlo la astucia del entorno. La relación intertextual de War Machine con Battle. Los Ángeles, 2011, ha sido señalada por varios críticos como una de las más sugerentes, aunque nunca declarada. Los paralelos estructurales son evidentes. En ambos films, una amenaza alien presentada inicialmente como fenómeno astronómico, meteoros, asteroides, se revela como invasión tecnológica coordinada en ambos. Un staff sergeant con trauma personal carga con el liderazgo de un grupo de soldados en inferioridad de recursos en ambos. La solución a la amenaza llega a través del análisis táctico del enemigo en lugar de la superioridad de fuego. Que War Machine concluya exactamente donde Battle. Los Ángeles comienza, una invasión global en marcha, un Ranger recién bautizado embarcándose en el primer vuelo del contraataque, hace plausible la lectura de un crítico anónimo de Slashfilm que denominó al film de Hughes la precuela no oficial de Battle. Los Ángeles que nadie sabía que necesitaba. La recepción de War Machine en el ecosistema de las comunidades de fans en línea contrasta de manera significativa con el escepticismo de la crítica especializada. En Letterboxd, plataforma donde la comunidad cinéfila deposita sus reacciones con una honestidad que los medios institucionales rara vez se permiten, War Machine alcanzó una media de 3,0 sobre 5, equivalente a un sólido notable bajo, con miles de entradas que celebran el film por razones que la crítica oficial tiende a minusvalorar. La eficacia del entretenimiento, la presencia física de Richardson, la violencia desinhibida y el ritmo sin concesiones. En IMDb, con más de 37.000 votos registrados en su primera semana de disponibilidad, el film alcanzó una calificación de 6,4 sobre 10, una cifra que en el ecosistema de valoración de esa plataforma equivale a reconocimiento como entretenimiento competente y no como obra de arte. Ese espacio entre el 6,4 de la audiencia masiva y el 54 de Metacritic es el territorio donde War Machine habita con comodidad. Demasiado hábil para ser descartado, demasiado derivativo para ser canonizado. War Machine debutó en el número 1 de Netflix con 39,3 millones de visualizaciones en su semana inaugural, convirtiéndose en el segundo estreno más visto de la plataforma en 2026, solo por detrás de la producción con Matt Damon y Ben Affleck de RIP, que acumuló 41,6 millones de visualizaciones. El film encabezó las listas de Netflix en más de 25 países simultáneamente, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Australia, Francia, Nigeria, Sudáfrica y Turquía. Esa distribución geográfica del éxito es en sí misma un dato cinematográfico. War Machine no es un film cuyo atractivo esté territorialmente concentrado en el mercado anglosajón sino genuinamente global, lo que confirma la hipótesis de trabajo de Netflix al adquirir el proyecto. La acción de alta escala sin anclaje cultural específico trasciende las barreras idiomáticas con una eficacia que el drama o la comedia difícilmente pueden igualar. Richardson declaró sin ambajes que la secuela ya estaba lista para producción. Ya está hecho. Ya estamos listos para rodar, mientras llegó a anticipar un potencial de hasta 8 entregas totales en la franquicia. Esa confianza, que en cualquier otro contexto podría leerse como bravuconería de actor en modo promocional, adquiere credibilidad cuando se pone en perspectiva con los datos de visualización y con el hecho de que Hughes confesó tener exactamente claro a dónde va la historia si se toma esa decisión. La existencia de un plan de franquicia completamente desarrollado antes de que Netflix haya confirmado formalmente la secuela revela el nivel de convicción de Hughes y Richardson en el potencial del universo que han creado. War Machine no está diseñada como una historia autosuficiente sino como el capítulo de apertura de una cosmología bélica más amplia cuyas dimensiones apenas han sido esbozadas. El proyecto siguiente que Hughes y Richardson tienen en desarrollo conjunto es significativo por contraste con War Machine. Se trata de una película sobre la vida del Navy SEAL Mike Thornton, con guión coescrito por Hughes, Richardson y el guionista con nominación al Oscar Jason Hall, y cuya producción fue descrita por Hughes como aquella en la que Richardson necesitó llamar a un médico mientras jadeaba en busca de aire. La inclusión de Jason Hall,
El guionista de American Sniper, 2014, que narra la historia del francotirador militar más mortífero de la historia estadounidense con una complejidad moral que Clint Eastwood dirigió con mano maestra, cambia radicalmente el perfil creativo del proyecto respecto a War Machine. Si Hall aporta al guión la misma profundidad psicológica y ambigüedad ética que caracterizó American Sniper, el siguiente film de la sociedad Hughes-Richardson podría ser el paso hacia la autoría plena que War Machine apenas insinuó. El tatú que comparten Hughes, Richardson y Rich Cook, productor del film y manager de Richardson, es un detalle biográfico que en la retórica del cine de Hollywood raramente se analiza con seriedad pero que merece atención porque habla de algo inusual en la industria del entretenimiento contemporáneo. Los tatuajes de producción existen, pero generalmente los llevan actores que trabajan en proyectos de muchos años como las franquicias de superhéroes o series de televisión de larga duración, donde la experiencia compartida justifica el gesto tribal. Que 3 hombres se graben en la piel el logo de una producción de 90 días en exteriores salvajes, antes incluso de que el film tuviera distribuidor, dice algo sobre la intensidad de la experiencia compartida y sobre la identificación de todos ellos con lo que el film representa. No es marketing. Es cicatriz.